Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y en este día, primeramente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por una oportunidad que me da de poder estar un día más aquí para poder hacer un video más acerca de lo que he venido hablando. Este es el video número 6 acerca de ídolos e imágenes. Y primeramente, antes de empezar a hacer esta grabación, quiero agradecer al Señor Jesucristo porque Él es bueno con nosotros y porque su misericordia es eterna. Día a día estamos gozando de sus bendiciones, y en este día le doy gracias porque estoy aquí, y le invito a usted también que me esté escuchando a darle gracias al Señor Jesucristo porque usted también, por la misericordia de Dios, está hoy con vida. Y gracias a Dios que Dios lo ha traído para que usted también pueda acompañarme en estos pasajes que le voy a ir presentando. Pido a Dios que el Señor Jesucristo sea el que obre a través de su Espíritu Santo, obrando en su corazón, en su mente, y que el Espíritu Santo quite todo pensamiento humano, toda cosa que provenga del hombre, y que sea solamente el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo el que vino para convencernos de pecado y para convencernos de lo equivocado, para convencernos del error y para mostrarnos la verdad y quitar la mentira. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, empiezo leyendo en el libro de Romanos 18 al 32, que nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Notemos cómo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos entender a través de estos pasajes que la ira de Dios viene contra todas aquellas cosas que se levantan en contra de la verdad de Dios, aquellas doctrinas falsas, aquellas enseñanzas falsas, todas aquellas cosas que han nacido en el corazón del hombre y que no provienen de la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros desechamos la palabra de Dios para ir en pos de enseñanzas que han sido hechas por el hombre, pero que nunca han estado en el corazón de Dios ni en los pensamientos de Dios. Toda la palabra de Dios proviene de Dios, proviene de su mente, proviene de su corazón y ha salido de Dios. Dios es eterno, todo lo que proviene de Él produce vida, produce eternidad. Así es que agarrémonos de la palabra de Dios. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces miramos que nos habla que las cosas que nosotros miramos a nuestros ojos desde la creación del mundo nos revelan que hay un Creador, que aunque no podemos mirarlo, podemos entender que todo lo que nos rodea es creación de Dios. Pero la creación no fue hecha para que nosotros le demos culto, adoración o alabanza, como nos viene diciendo en los pasajes anteriores que he venido presentando. Muchas personas tienen ídolos de madera, de piedra, ídolos de papel, toda clase de cosas en sus casas, y todo eso viene siendo creación de Dios. Dios creó los árboles, creó todas las cosas. Los árboles, si Dios no envía la lluvia, el árbol muere. Así es que el árbol es alimentado por Dios mismo. Nosotros mismos somos alimentados por Dios mismo, porque dice la palabra de Dios que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Así es que todo proviene de Dios. Aunque Dios derrama sus bendiciones sobre el ser humano que está alejado de su palabra, de sus mandamientos, es para mostrar el amor de Dios, para atraer a aquellos que aún no le conocen por medio de las cosas
que Él está derramando sobre este mundo. En el versículo 19 nos dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que no hay excusa de que hay un Creador, porque todas las cosas hechas fueron hechas por Él, por su palabra, que miramos que Dios en el principio creó todas las cosas por medio de su palabra, y todas las cosas por su voluntad existen. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Así es que todo proviene por la palabra de Dios, como nos lo dice el Salmo 33:6, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y todas las cosas, por el aliento de su boca. Así es que todo proviene de Dios y el ser humano también proviene del aliento de Dios, porque nosotros miramos en Génesis 2:7 que dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y vino a ser el hombre un alma viviente. Así es que todo proviene del aliento de Dios. Sin el aliento de Dios no habría vida. La palabra de Dios que proviene de Dios es espíritu y es vida. En el versículo 22 nos dice: profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, hablando de la culpabilidad del hombre, cómo el hombre ha desechado a Dios y todas las cosas que le han provenido a Dios, que le han provenido al hombre por rechazar las cosas de Dios. El no recibir a Dios nos trae ceguera espiritual y nos aleja completamente del llamado y de la voluntad de Dios, y nos produce una ceguera que entramos en un mundo donde nosotros creemos en nuestra creencia, en nuestra humanidad, con nuestros propios pensamientos, en nuestro razonamiento, que estamos correctamente en aquello que estamos practicando, porque estamos sin entendimiento. Versículo 24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Notemos cuál fue la razón, todo lo que hemos venido leyendo. Y dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué razón? Porque teniendo claramente las cosas de Dios que son invisibles, su eterno poder y deidad, no lo recibieron ni le dieron gloria, sino que se entregaron a sus propios razonamientos, a sus propios pensamientos, a su propia mente carnal, terrenal, diabólica, y buscaron sus propios, hacer las cosas de su propio corazón, y no recibieron la palabra de Dios. Nos dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Miremos cómo aquí nos está hablando que el hombre le está dando culto a las criaturas antes que al Creador. Quizás usted que me escucha, usted diga: yo no estoy dándole culto a las criaturas, yo no estoy adorando ídolos, no estoy adorando imágenes, no estoy dándole la grandeza al hombre. Pero toda aquella persona que le está dedicando más su vida a las cosas creadas por el hombre antes que al Creador, está desechando a Dios y está dándole culto a lo creado, no al Creador. El hombre está inventando muchas cosas y nosotros estamos cayendo en las cosas que están siendo creadas por el hombre. ¿Quién está trabajando detrás del hombre? Estamos nosotros siguiendo las cosas que está inventando aquellos hombres que ni siquiera conocen a Dios. Las modas, las nuevas modas son inventadas por hombres que no tienen a Dios en su corazón. Toda la tecnología está siendo inventada por hombres que no tienen a Dios en su corazón, que es sabiduría terrenal, dice el libro de Santiago, terrenal, diabólica y animal. Así es que nosotros estamos siguiendo los pensamientos de una mente carnal, porque en aquella mente que han nacido aquellas cosas para darles forma y para traerlas al mercado, para traerlas a distribuirlas,
todas esas cosas que están siendo inventadas por mentes que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, donde no está reinando Cristo, sabemos que solamente hay dos reinos. Uno es el reino de la luz, que es el de nuestro amado Señor Jesucristo, y el otro es el reino de la oscuridad. Donde no hay luz, tenemos que entender que hay oscuridad. No podemos estar entre el medio. O estamos en la luz o estamos en la oscuridad. No podemos estar divididos. O se está con Cristo o se está con Satanás. O obedece usted completamente su palabra o la desobedece completamente. La desobediencia llevó a Adán y a Eva a que fueran echados del huerto de Edén que Dios había preparado. Así es que la desobediencia nos aleja de Dios, como lo dice en el libro de Isaías 59 del 1 al 2, que vuestros pecados hacen división, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. No hay excusa. El pecado, la desobediencia trae división. Dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque es Satanás el que está obrando a través de la desobediencia y a través del pecado. Versículo 27 dice, de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuál fue la razón de que Dios permitió que su mente se corrompiera? Dice, por cuanto ellos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el hombre no aprueba las cosas que Dios ha dejado escritas y se deja guiar por las cosas que provienen de su mismo corazón, de su misma mente, de un corazón carnal, de un corazón terrenal, de una mente que proviene de Adán y no de Cristo, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero antes que vengamos a Cristo tenemos la mente de Adán, y sabemos que en esa mente empezó a reinar el pecado, en la mente de Adán. Y esa mente de Adán nunca pudo dominar el pecado. En la mente de Adán siempre Satanás tuvo lugar para trabajar y lo sigue teniendo. Así es que todo ser humano que sigue con la mente de Adán, siempre Satanás tendrá lugar para trabajar en esa mente. En el libro de San Juan 12:31 nos dice, el mismo Señor Jesucristo dijo que Satanás nada tiene en él. Así es que en la mente de Cristo, Satanás nunca pudo encontrar cómo introducir nada impuro, nada inmundo, ninguna negatividad, ningún pensamiento incorrecto. Nunca Satanás logró introducir nada en la mente de Cristo. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo que se nos ha dado a todos aquellos, pero cuando nosotros recibimos la mente de Cristo, es necesario que sea la mente de Cristo la que se manifieste en nosotros. Nosotros podemos tener la mente de Cristo, no es imposible, porque está escrito que la tenemos y la palabra de Dios se cumple. Si Dios dijo que tenemos la mente de Cristo, yo lo creo. Lo único que sucede es que muchas veces no la usamos porque no creemos que sea posible, así como estamos haciendo muchas cosas y siendo desviados de la verdad de Dios. En Romanos 1:29 nos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, usted que me está escuchando, le hago una pregunta. ¿Cuál de estas cosas ha mirado usted manifestándose en su vida? Si no hay ninguna de estas cosas manifestándose en su vida, lo felicito. Qué bueno. Pero si hay alguna de estas cosas que se esté manifestando en su vida, quiere decir, la Biblia dice que con un solo punto, con una sola cosa de estas que nosotros estemos practicando, hacemos de cuenta que lo estamos haciendo todo. Dice murmuradores, dice desde el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, de fornicación. La fornicación viene cuando nosotros fornicamos en pos de prácticas que no vienen de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos en pos de aquellas cosas que no provienen de la palabra de Dios. Dice perversidad, avaricia, que somos perversos, no tenemos el amor de Cristo. Avaricia, que somos avaros. Maldad, llenos de envidia, homicidios. La palabra de Dios dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano o tenemos algo en el corazón con nuestro hermano, ya nos convertimos en homicidas, y un homicida no tiene parte en el reino de Dios. Dice contiendas, o sea que andamos contendiendo por aquellas cosas que no tienen fundamento en Dios, porque la misma palabra nos dice que debemos de contender por la verdad, o sea que debemos defender la verdad y hablar de la verdad, no contender, simplemente hablar la verdad y dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en los corazones. Dice, y malignidades, o sea que en nuestros corazones haya maldades, malignidades, el maligno, que provengan del maligno de Satanás. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Cómo aborrecemos a Dios? Cuando nosotros desobedecemos sus mandamientos. Todo aquello que proviene de Dios, si nosotros lo rechazamos, estamos aborreciendo lo que proviene de Dios. Cuando nosotros desobedecemos su palabra, sus mandamientos, dice injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que podemos mirar que en este pasaje nos habla que el hombre desechó las cosas de Dios y fue en pos de las cosas terrenales, de las cosas pasajeras. Miramos en el libro de los Hechos 7:41, dicen, aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. En el Antiguo Testamento, las obras de las manos nos viene hablando todavía en el Nuevo Testamento, que hicieron un becerro con sus propias manos y se regocijaron en la obra que habían hecho con sus propias manos. ¿De dónde sacaron ese becerro? De las cosas creadas que Dios había creado para que el hombre las tuviera y se sirviera de ellas, pero no para que le diera culto, ni adoración, ni alabanza. No se le puede dar culto, ni adoración, ni alabanza, ni veneración a ninguna cosa creada por Dios, porque solamente Él es el único digno. En el libro de los Hechos 19:26 nos habla, dice, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra
prosperidad depende de este comercio. ¿Cuál era ese comercio? Estaba hablando, dice que un tal Demetrio, defendiendo a la diosa, dice a la diosa de los efesios, Artemisia de los efesios, nos dice en el versículo Hechos 19:35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Efeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Podemos mirar, el espíritu de Diana es un demonio que se manifestaba a través de una imagen en la ciudad de Efesios. Y cuando Pablo y Silas estaban en esa ciudad, nos habla claramente cómo este demonio incitó a toda la gente que trabajaban a través de las imágenes, a través de los templos, a través de las cosas que fabricaban con sus propias manos, para llevar a toda aquella multitud en contra de Pablo y en contra de los siervos del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros empezamos a hablar en contra de lo falso, en contra de las cosas que no provienen de Dios, Satanás siempre se incomoda. ¿Por qué? Porque sabemos que le estamos desenmascarando a Satanás, porque él es un usurpador y Satanás se viste de lo falso, porque él es falso y él se manifiesta a través de la mentira, a través de lo falso, a través de lo que no proviene de Dios. Satanás no puede manifestarse a través de la luz, porque él es oscuridad, y cuando Satanás se acerca a la luz queda descubierto toda su mentira, todo su engaño. Por eso el hombre que no quiere acercarse completamente a Dios y dejar que la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca, Satanás ciega el entendimiento, como lo vamos a mirar en el segundo pasaje que está en 2 de Corintios 4:4 al 6, y mire cómo Satanás trabaja a través de la incredulidad. Dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En 2 de Corintios 4:3 nos dice que que si el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Y luego nos dice, entre los que se pierden, dicen: los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Ahorita lo miraremos. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros hemos mirado siempre en estos videos que yo vengo haciendo cómo habla de dioses, ídolos, imágenes, estatuas, dioses y demonios. Siempre miramos que hay demonios donde hay un ídolo, donde hay una imagen, donde hay una estatua. Esto es por revelación. Si nosotros no queremos recibir la palabra, el enemigo tendrá donde trabajar. Porque donde nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios y a creer que lo que Dios dice es lo verdadero, Dios empieza a trabajar a través de su palabra, porque dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, y muchos no están usando la palabra del Espíritu Santo, están usando cosas creadas por el hombre, espadas de palo, espadas falsas que no provienen del hombre, espadas carnales que no le pueden hacer ningún daño a Satanás, porque las espadas carnales no tienen poder contra lo espiritual. Así es que toda palabra que proviene del hombre es una espada carnal que no le puede hacer ningún daño a Satanás. A Satanás lo único que le hace daño es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando nosotros la creemos. Y la espada de Dios es la que penetra hasta partir el alma y hace una división entre el espíritu y el alma, para que se manifieste la luz de Cristo a través de nosotros y el espíritu pueda empezar a traer vida a nosotros. Pero mientras nosotros dejemos que lo carnal esté dominando nuestra mente, nunca vamos a mirar las cosas espirituales. En el versículo 5 de 2 de Corintios 4:5 nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea que el apóstol Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ellos no predicaban nada de ellos mismos, porque al apóstol Pablo, al apóstol Pedro,
a Judas, a Santiago, a todos aquellos siervos de Dios, los han endiosado y en estos tiempos los tienen en cuadros, los tienen colgados en lugares, están en casas también como santos. Y el mismo apóstol Pablo le dice a aquellas personas que en estos tiempos los tienen como algo que es digno de veneración, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Que era lo que Pablo decía, nosotros somos siervos por amor de Jesús, nosotros no somos dioses, como lo vamos a mirar quizás en un video anterior cuando Pablo y Silas quisieron darles culto. Dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es que Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos solamente a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nos lo dice en el libro de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Dice, pongan sus ojos en Jesucristo, quiten sus ojos de las cosas que les rodean, de todas aquellas cosas que fueron creadas por el hombre. Y aquí nos dice que es Dios el que resplandeció en nuestros corazones. Un ídolo no puede traer luz a nuestra mente, por eso las personas que están siguiendo ídolos e imágenes, o que están siguiendo prácticas, evangelios que vienen del corazón del hombre, que están metiendo a su mente los pensamientos que provienen del hombre y que están fuera de la palabra de Dios, nunca podrán recibir la vida de Dios. Entonces nos dice, para iluminación del conocimiento, para que resplandeció la luz del Dios en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces es Dios el que se manifiesta a través de Jesucristo, no a través de las cosas creadas por el hombre. Usted que me escucha, en el amor de Cristo, si usted aún tiene sus ojos puestos en cualquier otra cosa, quítelos de ahí y póngalos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por medio de Jesucristo recibimos la fe, porque la fe es un don de Dios. Es Dios el que nos empieza a dar el don de la fe para creer solamente en su palabra, y es Dios el que nos empieza a ayudar a confiar solamente en Él, porque solamente en Él hay vida. Nos dice en 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. O sea que póngase usted a meditar claramente que es el Espíritu Santo el que trae el conocimiento, la revelación, la sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que podamos comprobar qué es lo verdadero y cuál es lo falso. Pero para eso es necesario despojarnos del viejo hombre que está criado, que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad, en la verdad, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, no en lo creado por el hombre. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, que es los que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus inmundos, espíritus diabólicos y satánicos, engañadores y a doctrinas de demonios. Ponga atención, dice, y a doctrinas de demonios, a enseñanzas de demonios. ¿Cómo es como Satanás puede introducir una doctrina falsa? Solamente en la mente del hombre. Cuando Satanás logra introducir sus pensamientos, su mentira a la mente del hombre y engendra en aquel hombre esa mentira empieza a ser propagada, empieza a ser divulgada a través de aquel hombre, la creencia de aquel hombre o la creencia que hay en ciertas iglesias, en ciertos lugares, que está siendo divulgada, que está siendo expandida y que está llevando el mismo hombre
torciendo la verdad de Dios, pero Dios allí no está. Pero todos los que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Señor nos dará el entendimiento para entender y comprender su palabra, y Él nos ayudará a ir siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no el fundamento del hombre, sino Jesucristo mismo. En el libro de los Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas. O sea que Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nos habló por medio de los profetas. Y usted puede analizar en los videos que están que he venido haciendo, cómo allí los profetas amonestaron duramente al pueblo en contra de la idolatría, en contra de las imágenes, en contra de muchas cosas que están ahí, que usted puede analizar en los videos 1, 2, 3, 4 y 5, porque este es el número 6, y estamos entrando ya en el Nuevo Testamento, en el video número 6, y en este pasaje nos habla claramente que en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, por medio de Jesucristo. Vino a hablarnos Dios mismo, que vamos a mirar en el libro de 2 de Corintios 4, 4 al 6, que Dios resplandeció en la faz de Jesucristo. Dios se hizo visible a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas para amonestar al pueblo, y después el Espíritu Santo regresaba a su morada celestial. Pero en estos postreros tiempos, con la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo sigue morando en nuestros corazones, manifestándose Cristo a través del Espíritu para amonestarnos, para hablarnos por medio de esa manifestación que es en Cristo Jesús, que Dios se manifestó en Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice el apóstol Pablo. Así es que Dios se manifestó en Cristo, como nos lo dice en 2 de Corintios 5, 19, que Dios se manifestó a través de Jesucristo. Todas las cosas que Dios ha querido hacer las ha hecho a través de Jesucristo desde la creación y hasta este momento. Dios sigue hablándonos a través de Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que en un video más adelante vamos a hablar acerca de la imagen, cuál es la verdadera imagen. Y hay una imagen ante la que usted se puede postrar, y usted no es un idólatra, ni tampoco usted va a estar fallándole a Dios, porque hay una sola imagen que es la que usted debe de tener en su mente, en su corazón, y tiene que mirarla con su propio espíritu, porque la humanidad toda quiere mirar una imagen con los ojos que provienen del nacimiento terrenal, porque dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es, y los ojos del hombre sin Cristo son nacidos de la carne, y los ojos que son nacidos de la carne se corrompen, y todo lo que ven lo hacen Dios. Pero el hombre que es espiritual no se inclina ante lo natural, ante lo carnal, ante lo que ven los ojos, sino solamente se inclina ante lo que el Dios eterno, todopoderoso, ha mandado, que dice, juro yo que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea que a Dios. Y en el libro de Filipenses 2, 9 al 11 dice que ante Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Le estoy adelantando un poco acerca de lo que es la imagen de Dios. En el libro de Apocalipsis 9:20 nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Note que dice, y no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Notemos cómo aquí nos sigue hablando y nos da una descripción de las imágenes, de qué son hechas y de qué las hace el hombre. En el libro de Apocalipsis, que es una revelación que recibió el apóstol Juan de Jesucristo para dar a conocer a sus siervos las cosas que habían de venir y las cosas que han de ser. Y en aquí podemos mirar lo que le espera a todas las gentes que tienen imágenes en sus casas, en sus iglesias, en sus corazones, en sus mentes, y que no quieren recibir la palabra de Dios, ni se quieren despojar de estas abominaciones que son una abominación delante de Dios. Apocalipsis 13, 14 al 15, y engaña a los hombres de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que en los postreros tiempos miraremos cómo Satanás mismo infundirá vida y aliento a una imagen para que se den cuenta que todo lo que sucedió a través de las imágenes será muy tarde para muchos que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Notemos cómo dice que se le va a dar aliento de vida a la imagen, a una imagen satánica, diabólica, porque desde el principio las imágenes son armas que Satanás tiene y son manifestaciones de Satanás a la humanidad para engañar. Dice, le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea que en los postreros tiempos, en aquel tiempo, se manifestarán. Miraremos a Satanás cómo se va a ir manifestando, cómo va a ser manifestado cómo va a manifestar su mentira a través de la imagen que será hecha a la bestia. Y todos aquellos que no se postren ni le adoren serán muertos. Aquí vamos comprobando cómo a través de las imágenes de los ídolos, y en este pasaje nos habla específicamente de una imagen que se le infundirá vida por medio de Satanás para engañar a toda la humanidad. Entonces el hombre y la mujer se darán cuenta que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y que todo lo que Dios dijo se cumplirá, que todo aquello que estaba ahí escrito, porque hay muchas personas que están rechazando y tienen imágenes, tienen cuadros, tienen ídolos en sus casas, que no quieren creer que a través de un ídolo, de una imagen, de un cuadro se manifiestan los demonios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos quite la venda de los ojos. Apocalipsis 14, 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuántos seres humanos están adorando a Satanás a través de la imagen que él ha hecho, a través de los ídolos, a través de las obras de los hombres que están adorándolos? Y aquí nos dice el juicio que será para todos aquellos, porque aunque nos dice que será para el final, pero será para el final para todos aquellos que se presenten delante del gran trono blanco para ir a la perdición eterna. Medite usted en este pasaje y medite que en todo el
en todo el Antiguo Testamento nos amonesta en contra de las imágenes, ídolos, y aquí se cumple la palabra del Señor, porque serán los finales de los tiempos, cuando Dios descenderá con gran ira para destruir a todos aquellos que no quisieron recibir la verdad de Dios. Apocalipsis 16, 1 al 2 nos dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: ir y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Aquí miramos cómo la ira de Dios viene sobre todos aquellos que adoran la imagen de aquella bestia en el libro de Apocalipsis. Y yo pienso que todos aquellos que han estado adorando en alguna manera, teniendo imágenes, ídolos, estarán también ahí para dar cuenta de que no recibieron la verdad de Dios en todas las amonestaciones que se nos ha venido dando a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente. Nos miramos en un próximo video para seguir hablando este tema tan precioso que el Señor está trayendo a mi mente y a mi corazón, y que lo seguiré compartiendo con cada uno de ustedes, con la única intención de que el Señor Jesucristo abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Y al estar yo leyendo estos pasajes, también estoy meditando y también estoy aprendiendo, porque el Señor nos habla por medio de su palabra a todos aquellos que disponemos nuestro corazón. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente.